El sol de la mañana salía sobre la gran mansión de Richard, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Su casa se alzaba en la cima de una colina, rodeada de altas puertas de hierro y hermosos jardines que parecían extenderse hasta el infinito. La mansión tenía 40 habitaciones, piscina, pistas de tenis y muchas cosas con las que la gente común solo podía soñar. Pero la posesión más preciada de aquella casa era algo que el dinero no podía comprar fácilmente. Era un piano de cola que perteneció a un famoso músico europeo. Richard había pagado millones por él y se consideraba la única persona digna de tocar sus teclas. Richard era un hombre de 62 años. Su cabello se había vuelto canoso y su rostro llevaba las marcas de alguien que había trabajado duro toda su vida. Había construido su fortuna de la nada. De joven, su familia era muy pobre. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre limpiaba casas para familias adineradas. Richard recordaba los días en que tenía que vestir ropa rota y comer comida sencilla. Esos recuerdos nunca lo abandonaron, ni siquiera después de hacerse rico. Lo enorgullecían de sus logros, pero también lo amargaban. Creía que los pobres debían trabajar tan duro como él si querían triunfar. Tenía poca paciencia con quienes se quejaban de su vida. Todas las noches, Richard se sentaba a su piano de cola y tocaba. No era músico profesional, pero había aprendido a tocar cuando se hizo rico. Para él, tocar el piano era un símbolo de éxito. Significaba que había alcanzado un nivel en el que podía disfrutar de las mejores cosas de la vida. Tocaba solo con todas las puertas cerradas y nunca permitía que nadie lo escuchara. La música era su escape privado del mundo. En la puerta principal de la mansión, había una pequeña caseta de vigilancia donde trabajaba un hombre llamado Samuel. Samuel tenía 55 años, un hombre tranquilo y humilde que llevaba más de 20 años trabajando como guardia de seguridad. Había servido en el ejército de joven, pero una lesión lo obligó a abandonarlo. Después de eso, aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar para mantener a su familia. Durante los últimos 8 años, Samuel había cuidado la mansión. Trabajaba muchas horas, a menudo de pie bajo el sol abrasador o la lluvia fría, pero nunca se quejaba. Agradecía tener trabajo. Samuel vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad con su hija. Su esposa había fallecido hacía 10 años por una enfermedad que no podían costear. Tras su muerte, Samuel se crió solo. Ahora tenía 18 años, una hermosa joven de mirada amable y sonrisa dulce, que había heredado el amor de su madre por la música. De niña, su madre solía cantarle todas las noches. Esas canciones permanecieron en su corazón incluso después de que su madre falleciera. Siempre había soñado con tocar el piano. A los 12 años, encontró un teclado viejo en una tienda de segunda mano. Estaba roto y le faltaban algunas teclas, pero Samuel ahorró dinero durante 3 meses para comprárselo. Aprendió a tocar sola usando videos en internet y libros de la biblioteca. Practicaba durante horas todos los días y, con los años, adquirió una destreza extraordinaria. Sus dedos se movían por las teclas con una gracia casi mágica. La gente de su vecindario solía detenerse frente a su ventana solo para escucharla tocar. Pero sabía que su viejo teclado no era igual a un piano de verdad. El sonido era diferente y muchas teclas ya no funcionaban correctamente. Soñaba con tocar un piano de cola algún día, sentir el peso de las teclas reales bajo sus dedos y escuchar el sonido rico y profundo que solo un piano de verdad podía producir. Ese sueño parecía imposible para una chica como ella. Los pianos eran caros y las salas de conciertos eran para los ricos, no para la hija de un guardia de seguridad. Un día, Samuel llegó a casa con aspecto cansado pero emocionado. Contó que había visto algo asombroso en la mansión. El señor tenía un piano de cola, el instrumento más hermoso que Samuel había visto en su vida. Estaba en una gran sala con techos altos y ventanas altas. Samuel solo lo había vislumbrado a través de las puertas de cristal, pero incluso desde la distancia, podía ver lo magnífico que era. Sus ojos se iluminaron al oír esto.
Le hizo a su padre una y otra vez preguntas sobre el piano. ¿De qué color era? ¿De qué tamaño era? ¿Había oído a alguien tocarlo? Samuel sonrió ante la emoción de su hija. Le dijo que nunca había oído a nadie tocarlo, excepto al propio señor. El anciano se sentaba al piano todas las noches y tocaba durante horas. A veces, Samuel podía oír el tenue sonido de la música que se filtraba por las ventanas. Dijo que el señor tocaba bien, pero que había algo triste en su música. Sonaba solitaria, como la música de un hombre que lo tenía todo pero que aún se sentía vacío por dentro. Empezó a pensar en el piano constantemente. Se imaginó cómo se sentiría sentarse ante un instrumento tan hermoso y tocar sus canciones favoritas. Sabía que era un sueño tonto. El Señor nunca permitiría que alguien como ella tocara su preciado piano. Ella era solo la hija de un guardia, una don nadie a los ojos de un millonario. Pero el sueño se negaba a abandonar su mente. Pasaron las semanas y la curiosidad solo crecía. Empezó a visitar a su padre en el trabajo con más frecuencia, con la esperanza de ver el famoso piano. Samuel estaba nervioso por esto. No quería meterse en problemas. Mister era conocido por sus reglas estrictas y su mal genio. No le gustaban los extraños en su propiedad, y desde luego no apreciaría que una jovencita deambulara por su mansión, pero era cuidadoso. Ella venía por la tarde, cuando Mister solía estar en su estudio o de viaje de negocios. Se sentaba en la caseta de vigilancia con su padre, leyendo libros o haciendo sus deberes. A veces, cuando nadie la veía, se acercaba un poco más a la mansión y miraba por las ventanas. Podía ver el piano en su habitación como un gigante dormido, esperando a que alguien le diera vida. Una tarde, sucedió algo inesperado. Estaba sentado afuera de la caseta de vigilancia disfrutando de la cálida brisa cuando un camión de reparto llegó a la puerta. El conductor necesitaba la ayuda de Samuel para descargar unas cajas pesadas. Samuel pidió esperarlo y fue a ayudar al conductor. Se sentó sola, mirando la mansión. Notó que una de las puertas laterales estaba abierta. Una criada la había dejado abierta mientras sacaba algunas cosas. Sabía que debía quedarse donde estaba. Su padre le había advertido muchas veces que no entrara en la mansión, pero algo la atrajo hacia adelante. Era como si el piano la llamara, invitándola a verlo de cerca. Antes de que pudiera darse cuenta, caminó hacia la puerta abierta. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. Se dijo a sí misma que solo miraría. No tocaría nada. Solo quería ver el piano con sus propios ojos. Entró en la mansión y se quedó sin aliento. El interior era aún más hermoso de lo que había imaginado. Los pisos eran de mármol pulido y las paredes estaban decoradas con costosas pinturas. Candelabros de cristal colgaban del techo, brillando con la luz de la tarde. Sintió que había entrado en un mundo diferente, un mundo de riqueza y belleza que solo había visto en películas. Caminó silenciosamente por los pasillos, siguiendo la dirección que su padre le había descrito. Después de unos minutos, encontró la habitación. Las puertas eran de cristal, y a través de ellas, pudo ver el piano. Era más magnífico que cualquier cosa que hubiera visto jamás. La madera era de un negro intenso y profundo que parecía brillar con la luz. Las teclas eran perfectamente blancas y la superficie estaba tan pulida que podía verse reflejada en ella. Empujó las puertas de cristal y entró en la habitación. El aire olía a madera, pulimento y libros viejos. Caminó hacia el piano lentamente, como si se acercara a un objeto sagrado. Al llegar, se quedó quieta un largo rato, mirándolo. Luego, con mucha suavidad, extendió la mano y tocó una de las teclas. El sonido que salió fue tan puro y hermoso que se le saltaron las lágrimas. Se sentó en el banco y puso los dedos sobre las teclas. Sabía que no debía estar haciendo eso. Sabía que podía meterse en serios problemas, pero no pudo contenerse. Empezó a tocar. La música que llenaba la habitación no se parecía a nada que la mansión hubiera escuchado jamás. Tocó una pieza de Chopin,
una que había practicado cientos de veces en su teclado roto. Pero en este piano, la música cobraba vida. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba llena de emoción. Tocó con los ojos cerrados, dejando que la música fluyera a través de ella como el agua. Durante unos preciosos minutos, olvidó dónde estaba. Olvidó que solo era una chica pobre en la casa de un hombre rico. Solo era una músico tocando la música que amaba. No oyó los pasos detrás de ella. No vio la figura alta de pie en la puerta. No sabía que Richard había llegado temprano a casa y había oído la música desde su estudio. No sabía que la observaba con una mezcla de sorpresa e ira en el rostro. Cuando terminó de tocar y abrió los ojos, lo vio. Richard estaba frente a ella, con el rostro rojo de furia. Tenía las manos apretadas en puños y la mirada fría como el hielo. Saltó del banco, con el corazón lleno de terror. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Richard habló primero. Su voz era como un trueno. Exigió saber quién era y qué hacía en su casa. La llamó ladrona e intrusa. Dijo que la haría arrestar y meter en la cárcel. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Logró decir que era hija de Samuel, que solo quería ver el piano. Dijo que lo sentía, muchísimo. Pero Richard no quería oír sus disculpas. Llamó a los sirvientes y les ordenó que se la llevaran. Dijo que se ocuparía de su padre más tarde. Mientras los sirvientes salían de la habitación, volvió a mirar el piano por última vez. Las lágrimas corrían por su rostro. Había tocado su sueño, y ahora se lo arrebataban para siempre. Samuel estaba cargando el último. Estaba bajando la caja del camión de reparto cuando uno de los sirvientes corrió hacia él. El hombre estaba pálido y respiraba con dificultad. Le dijo a Samuel que habían pillado a su hija dentro de la mansión tocando el piano del Señor. Samuel sintió que se le paraba el corazón. Soltó la caja que llevaba y corrió hacia la casa principal. Su mente estaba llena de miedo. Sabía cuánto valoraba el Señor su privacidad y sus posesiones. Sabía que esto podría costarle el trabajo o algo peor. Cuando Samuel llegó a la mansión, la encontró de pie frente a la puerta principal. Dos sirvientes la sujetaban de los brazos, aunque ella no intentaba correr. Lloraba en silencio, con la cabeza gacha de vergüenza. Al ver a su padre, sollozó con más fuerza. No dejaba de pedirle perdón una y otra vez. Samuel corrió a su lado y la abrazó con fuerza. Miró a los sirvientes y les pidió que, por favor, soltaran a su hija. Prometió asumir toda la responsabilidad por lo sucedido. Los sirvientes se miraron nerviosos. Dijeron que el señor estaba muy enfadado. Les había ordenado que mantuvieran a la niña allí hasta que llegara la policía. Samuel sintió un miedo gélido que le atenazaba el pecho. La policía, su hija, podía ser arrestada. Podría ser acusada de allanamiento y robo. Todo su futuro podía verse destruido por un error tonto. Samuel pidió hablar con el Señor. Les rogó a los sirvientes que le dieran unos minutos. Dudaron, pero finalmente uno de ellos accedió a entrar y preguntar. Pasaron varios minutos, cada uno de los cuales pareció una hora. Finalmente, el sirviente regresó y dijo que el Señor vería a Samuel en su estudio. Samuel le pidió que esperara afuera y entró en la mansión. Sentía las piernas débiles y las manos temblorosas. Había trabajado para el Señor durante 8 años, pero nunca había estado dentro de la casa principal. Solo había visto al hombre rico de lejos, dando órdenes y alejándose en sus lujosos autos. Ahora estaba a punto de enfrentarlo directamente para suplicar por la libertad de su hija. El estudio era una gran habitación llena de libros y muebles caros. Richard estaba sentado detrás de un enorme escritorio, con el rostro aún lleno de ira. No le ofreció asiento a Samuel. Simplemente miró al guardia con ojos fríos y duros y esperó a que hablara. Samuel empezó a disculparse. Dijo que lamentaba profundamente lo que su hija había hecho. Explicó que no había sido con malas intenciones. Amaba la música más que a nada en el mundo. Solo quería ver el piano.
Dijo que era una buena chica y que nunca antes se había metido en problemas. Le rogó al señor que por favor no llamara a la policía. Dijo que haría cualquier cosa, trabajaría horas extras sin paga, cualquier cosa. Richard escuchó sin interrumpir. Cuando Samuel terminó, hubo un largo silencio. Entonces Richard habló. Su voz era tranquila pero fría. Le preguntó a Samuel si creía que el amor de su hija por la música le daba derecho a entrar en casa ajena sin ser invitada. Le preguntó si los pobres creían que podían simplemente arrebatarles lo que querían a los ricos porque lo deseaban con todas sus fuerzas. Dijo que había construido todo lo que tenía con trabajo duro y disciplina. Nunca había tomado nada que no le perteneciera y esperaba que los demás le mostraran el mismo respeto. Samuel bajó la cabeza. No tenía respuesta a estas preguntas. Sabía que lo que había hecho estaba mal, sin importar las razones de ella. Solo podía repetir sus disculpas y suplicar clemencia. Richard se levantó y se acercó a la ventana. Contempló sus jardines, sus fuentes y todas las cosas hermosas que tanto había trabajado por adquirir. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Era más tranquila, casi pensativa. Le preguntó a Samuel cuánto tiempo llevaba trabajando en la mansión. Samuel respondió que 8 años. Richard asintió lentamente. Dijo que Samuel había sido un buen trabajador, siempre puntual, siempre confiable. Dijo que por eso no llamaría a la policía. Samuel levantó la vista, con la esperanza brillando en sus ojos. Pero Richard no había terminado. Dijo que no llamaría a la policía, pero que habría consecuencias. Dijo que no volvería a pisar su propiedad. Le prohibieron la entrada a la mansión para siempre. Si alguna vez regresaba, la arrestaría sin dudarlo. En cuanto a Samuel, podía conservar su trabajo, pero trabajaría horas extra durante los próximos 6 meses sin paga adicional. Ese era el precio por la estupidez de su hija. Samuel aceptó las condiciones de inmediato. Le dio las gracias efusivamente y prometió que nada de esto volvería a suceder. Salió del estudio, agachando la cabeza, y salió corriendo a contarle la noticia. Ella se desplomó en sus brazos, llorando de alivio. Había estado tan segura de que la llevarían a la cárcel. Le prometió a su padre que nunca volvería a hacer una estupidez tan grande. Esa noche, padre e hija se sentaron juntos en su pequeña casa, sin dejar de pensar en lo sucedido. Ella estaba agradecida de haber escapado de un castigo tan grave, pero también sentía una profunda tristeza. Había tocado el piano más hermoso en el mundo, y la experiencia había sido mágica. Pero ahora le habían prohibido volver a acercarse. Se sentía como perder algo preciado, algo que solo había tenido en sus manos un instante. Samuel intentó consolarla. Le dijo que tenía talento, que algún día encontraría otra forma de dedicarse a la música. Pero incluso mientras hablaba, sentía el peso de sus propias limitaciones. Era un hombre pobre con las opciones de un hombre pobre. No podía comprarle un piano a su hija. No podía enviarla a la escuela de música. Lo único que podía darle era su amor y su ánimo. Las semanas siguientes fueron difíciles. Samuel trabajaba muchas horas en la mansión, haciendo guardia hasta altas horas de la noche. Llegaba a casa exhausto, con el cuerpo dolorido por el esfuerzo. Se sentía fatal cada vez que lo veía así. Sabía que sufría por su error. Intentó facilitarle las cosas preparándole la comida y manteniendo la casa limpia. Dejó de practicar con su viejo teclado porque su sonido la hacía sentir culpable. Mientras tanto, en la mansión, Richard continuó con su rutina diaria. Se despertaba temprano, leía el periódico, atendía sus asuntos y pasaba las tardes tocando el piano. Pero algo había cambiado. Desde aquel día, cuando escuchó tocar a la desconocida, no podía quitarse ese sonido de la cabeza. Su música era diferente a la suya. Estaba llena de vida y emoción, mientras que su propia interpretación era técnicamente correcta, pero vacía. Richard intentó ignorar estos pensamientos. Se decía a sí mismo que la chica era solo una intrusa,
una niña tonta que había entrado en su casa. Su forma de tocar no significaba nada, pero los pensamientos volvían, sobre todo cuando se sentaba al piano y tocaba la misma pieza que ella. Por mucho que lo intentara, no conseguía que la música sonara como ella. Una noche, Richard estaba tocando solo en su sala de música cuando se detuvo en medio de una frase. Se quedó allí sentado con las manos sobre las teclas, con la mirada perdida. Pensó en su vida y en todo lo que había logrado. Tenía dinero, poder, respeto. La gente lo admiraba y le temía. Pero no tenía amigos, ni familia, ni nadie que realmente se preocupara por él. Su esposa lo había abandonado hacía décadas, llevándose a su único hijo. No había hablado con su hijo en más de 30 años. Había alejado a todos con su frialdad y su obsesión por el éxito. Se suponía que el piano llenaría ese vacío. Se suponía que la música le traería paz. Pero últimamente, solo le recordaba lo que le faltaba. Las chicas que tocaban le habían mostrado algo que no quería ver. Ella había tocado con el corazón, con pura alegría y pasión. Él tocaba solo con los dedos. Su corazón había estado cerrado tanto tiempo que había olvidado cómo abrirlo. Richard se deshizo de esos pensamientos y cerró la tapa del piano. Se dijo a sí mismo que estaba siendo un tonto. Era un empresario exitoso, no un soñador sentimental. No necesitaba a nadie ni a nada más que lo que ya tenía. Pero las noches se alargaban y el vacío se hacía más profundo. Richard empezó a dormir mal. Se despertaba en mitad de la noche oyendo el eco de la música de aquella chica en sueños. Bajaba a su piano y se sentaba allí en la oscuridad, pasando los dedos sobre las teclas, pero sin pulsarlas. Sentía que perdía algo, pero no sabía qué era. Un día, Richard recibió la noticia del fallecimiento de su exesposa. Ella vivía en otro país y no la había visto en décadas. La noticia no debería haberle afectado. Hacía mucho que había dejado de amarla. Pero por alguna razón, le impactó profundamente. Se sentó solo en su estudio durante horas pensando en el pasado. Recordó cuando eran jóvenes y felices, antes de que el dinero y la ambición los separaran. Recordó la primera vez que abrazó a su hijo, sintiendo un amor tan poderoso que lo asustó. ¿Dónde se había ido todo eso? ¿Cuándo se había convertido en este hombre frío y solitario? El funeral se celebró en una ciudad lejana. Richard no asistió. Envió flores y una nota formal de condolencias, pero no se atrevía a presentarse ante la familia para ver a su hijo después de tantos años. Se decía a sí mismo que era mejor así. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. En las semanas siguientes, Richard se volvió cada vez más retraído. Dejó de asistir a eventos sociales y reuniones de negocios. Pasaba la mayor parte del tiempo solo en la mansión, deambulando por sus habitaciones vacías como un fantasma. Los sirvientes susurraban entre sí, preocupados por su jefe. Nunca lo habían visto así. Samuel también notó el cambio. Había trabajado en la mansión lo suficiente como para conocer las costumbres del señor. El anciano solía ser preciso y predecible. Ahora parecía perdido y confundido. A veces, Samuel lo veía de pie junto a la ventana de la sala de música, con la mirada perdida. Otras veces oía tocar el piano a horas intempestivas, la música parando y reiniciando como si el músico no pudiera encontrar las notas correctas. Samuel le mencionó esto una noche. Dijo que sentía lástima por el señor a pesar de todo. El hombre tenía todo el dinero del mundo, pero parecía profundamente infeliz. Escuchó en silencio. Ella había estado enojada con el señor por haberla expulsado de la mansión, pero oír hablar de su soledad le ablandó el corazón. Sabía lo que era perder a un ser querido. Había perdido a su madre, y ese dolor nunca desapareció del todo. Le preguntó a su padre si creía que el Señor se arrepentía de las cosas que había hecho en su vida. Samuel lo pensó un momento. Dijo que todos, ricos o pobres, tenían arrepentimientos, todos cometían errores que deseaban poder enmendar.
La pregunta era si tenían el coraje de afrontar esos errores e intentar enmendar las cosas. Esa noche, yaciendo en la cama, pensó en Richard. Pensó en su hermoso piano y su mansión vacía. Pensó en la música que había tocado y en la ira en sus ojos cuando la encontró. Se preguntó si, debajo de esa ira, había un hombre que simplemente tenía miedo. Miedo de estar solo, miedo de abrir su corazón, miedo de admitir que todo su éxito no le había traído felicidad. Una idea empezó a tomar forma en su mente. Era una idea loca, una que fácilmente podría fracasar y empeorar las cosas. Pero no podía quitársela de encima. Creía que la música tenía el poder de sanar. Lo había visto suceder antes. Cuando su madre agonizaba, las canciones que solían cantar juntos les habían reconfortado a ambos. Tal vez, solo tal vez, la música también pudiera sanar a Richard. Pero, ¿cómo podría contactarlo? Le habían prohibido la entrada a la mansión. Él le había dejado claro que no quería volver a verla. Cualquier intento de contactarlo solo lo enojaría más. Necesitaba encontrar otra manera, una manera de demostrarle que no pretendía hacerle daño. Necesitaba a alguien que la ayudara, alguien que pudiera hablar con el Señor sin ponerlo a la defensiva. Lo pensó durante muchos días. Finalmente, se le ocurrió un plan. Era arriesgado y requería confiar en alguien a quien apenas conocía, pero estaba dispuesta a intentarlo. No tenía nada que perder excepto su orgullo y estaba dispuesta a renunciar a él si eso significaba marcar la diferencia en la vida de alguien. A la mañana siguiente, escribió una carta dirigida al señor Richard. En la carta, se disculpaba de nuevo por entrar en su casa sin permiso. Le explicó por qué lo había hecho y lo mucho que significaba la música para ella. Le habló de su madre y de cómo tocar el piano la hacía sentir conectada con la mujer que había perdido. Le pidió que reconsiderara su decisión de vetarla. Dijo que no quería causar problemas. Solo quería tocar música y creía que la música podía unir a las personas sin importar lo diferentes que fueran. Al final de la carta, escribió algo atrevido. Escribió que lo había escuchado tocar el piano a través de las ventanas. Dijo que su forma de tocar era hermosa pero triste. Dijo que podía percibir la soledad en su música y que quería ayudar. Escribió, «Puedo tocar el piano contigo. Quizás juntos podamos hacer que la música sea menos triste». Selló la carta y se la dio a su padre. Ella le pidió que la dejara en un lugar donde el Señor pudiera encontrarla. Samuel dudó. No quería enfadar más a su jefe, pero vio la esperanza en los ojos de su hija y no podía negarse. Tomó la carta y prometió entregarla. Al día siguiente, Samuel dejó la carta en el escritorio de la señora, en el estudio. No sabía si el anciano la leería o la tiraría. No sabía si esto ayudaría o empeoraría las cosas. Solo podía esperar. Richard encontró la carta en su escritorio a la mañana siguiente. La recogió y miró la letra desconocida del sobre. Su primer instinto fue tirarla sin leerla. Recibía muchas cartas de gente pidiendo dinero o favores, y había aprendido a ignorarlas. Pero algo en este sobre lo hizo reflexionar. No era la típica carta comercial ni una solicitud formal. Parecía personal, incluso íntima. Abrió el sobre y comenzó a leer. Mientras sus ojos recorrían la página, su expresión cambió. La molestia inicial dio paso a algo más, algo que no podía identificar. Las palabras de la chica eran sencillas y honestas. No había pretensiones, ningún intento de halagarlo o manipularlo. Simplemente le decía lo que sentía y le pedía una oportunidad. Cuando llegó a la parte donde percibía la soledad en su música, Richard dejó de leer. Dejó la carta y se acercó a la ventana. Su corazón latía más rápido de lo habitual y sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta chica, esta desconocida, ver algo que él les había ocultado a todos, incluido a sí mismo? ¿Cómo podía oír en su música lo que él nunca le había admitido a nadie? Volvió a coger la carta y leyó la última línea. «Puedo tocar el piano contigo. Quizás juntos podamos hacer que la música sea menos triste». Las palabras parecían flotar en el aire,
llenando la habitación con su simple poder. Richard no sabía cómo responder. Una parte de él quería romper la carta y olvidar que la había leído. Otra parte de él, una parte que había ignorado durante muchos años, quería decir que sí. Durante el resto del día, Richard no pudo concentrarse en nada. Intentó leer el periódico, pero las palabras se le nublaban. Intentó trabajar en sus asuntos, pero su mente volvía una y otra vez a la carta. No dejaba de pensar en la chica y su música. No dejaba de oír el eco de su música en su cabeza, tan diferente al suyo. Esa noche, Richard no fue al piano. Se sentó en su estudio, contemplando la carta sobre su escritorio. Pensó en su vida y en todos los muros que había construido a su alrededor. Siempre había creído que esos muros lo protegían, lo mantenían a salvo del dolor de la pérdida y la decepción. Pero ahora se preguntaba si habían hecho lo contrario. Tal vez no lo habían protegido en absoluto. Tal vez solo lo habían atrapado en una prisión que él mismo había creado. Richard tomó una decisión. No respondería a la carta directamente. Sería demasiado pronto. Pero él levantaría la prohibición a la chica. Le permitiría ir a la mansión y vería qué pasaba. Tal vez nada cambiaría. Tal vez solo era una niña tonta con ideas románticas sobre la música. Pero tal vez, solo tal vez, podría enseñarle algo que había olvidado. A la mañana siguiente, Richard llamó a Samuel a su estudio. El guardia entró nervioso, probablemente esperando malas noticias. Richard le dijo que se sentara. Dijo que había recibido la carta de su hija. Vio que el rostro de Samuel palidecía de miedo y levantó la mano para evitar disculpas. Dijo que no estaba enojado. Dijo que había decidido darle otra oportunidad a la chica. Samuel no podía creer lo que estaba oyendo. Le pidió al Señor que repitiera, seguro de haberlo malinterpretado. Richard sonrió levemente, con una expresión extraña en su rostro. Dijo que era bienvenida a la mansión. Podría visitar la sala de música y mirar el piano. Incluso podría tocarlo si quería, pero con condiciones. Solo podía venir cuando Richard estaba en casa. No podía tocar nada más en la casa, y tenía que entender que esto era una prueba. Si causaba algún problema, la prohibición se restablecería de inmediato. Samuel le dio las gracias al Señor una y otra vez. Corrió a casa esa noche para darle la noticia. Cuando ella lo supo, abrazó a su padre y lloró de alegría. Realmente no esperaba que su carta funcionara. Pensó que el Señor la tiraría sin leerla, pero la leyó. La escuchó. Y abrió una puerta que ella creía cerrada para siempre. 3 días después llegó a la mansión por primera vez desde su transgresión. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Llevaba su mejor vestido, uno azul sencillo que su madre le había regalado años atrás. No llevaba nada consigo excepto un pequeño cuaderno lleno de música que había escrito. Samuel la acompañó hasta la puerta principal y le deseó buena suerte. Le dijo que fuera respetuosa y cuidadosa. Ella prometió que lo haría. Un sirviente la condujo a la sala de música. Caminó por los mismos pasillos por los que se había colado antes, pero esta vez todo se sentía diferente. Ya no era una intrusa. Era una invitada del mismísimo dueño de la casa. Pensar en ello la llenó de una extraña mezcla de orgullo y humildad. Cuando entró en la sala de música, Richard ya estaba allí. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, observándola con una expresión indescifrable. Se detuvo en la puerta e hizo una ligera reverencia. Ella le agradeció la oportunidad que le había dado. Dijo que no lo decepcionaría. Richard asintió, pero no dijo nada. Señaló el piano, indicándole que tocara, se acercó al instrumento y se sentó en el banco. Por un momento, ella se limitó a mirar las teclas, ordenando sus pensamientos. Entonces comenzó a tocar. Eligió una pieza de una de sus sonatas más lentas. Era una pieza sobre la lucha y el triunfo, sobre encontrar la luz en la oscuridad. La tocó con todo su corazón, dejando que la música expresara cosas que las palabras jamás podrían expresar.
Mientras tocaba, se olvidó de que Richard la observaba. Se olvidó de todo menos de la música. Cuando terminó, se hizo el silencio. Se giró para mirar a Richard y vio algo inesperado. Tenía los ojos húmedos. No estaba llorando exactamente, pero tenía lágrimas en los ojos, como si la música hubiera tocado algo muy profundo en él. Rápidamente apartó la mirada y se aclaró la garganta. Richard le dijo que tocaba bien. Su voz era ronca, como avergonzado de su propia emoción. Le preguntó dónde había aprendido a tocar así. Ella le habló de su madre, del viejo teclado y de los libros de la biblioteca. Le contó que practicaba durante horas todos los días, intentando capturar el sonido que oía en su cabeza. Le dijo que la música era toda su vida. Richard escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él guardó silencio un buen rato. Luego se levantó y se dirigió al piano. Se sentó junto a ella en el banco, ocupando la mayor parte de su cuerpo. Del espacio. Le dijo que se apartara un poco. Luego puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar. Tocó la misma pieza que ella acababa de tocar, una sonata, pero su versión sonaba diferente. Era técnicamente perfecta, cada nota precisa y clara, pero carecía de la profundidad emocional que le aportaba. Sonaba como una copia de una pintura, precisa, pero sin vida. Cuando terminó, Richard se giró también. Le pidió que le dijera con sinceridad lo que pensaba y dudó. Ella no quería ofenderlo, pero recordó que se había prometido ser honesta. Dijo que su interpretación era muy buena, pero que parecía que se guardaba algo. Dijo que la música necesitaba algo más que las notas correctas. Necesitaba sentimiento. Richard guardó silencio un momento. Luego rió, una risa corta y amarga. Dijo que ella tenía razón. Siempre lo había sabido, pero nunca se lo había admitido a nadie. Dijo que había aprendido a tocar de mayor, y que había aprendido de maestros que priorizaban la técnica sobre la emoción. Nunca había aprendido a dejarse llevar, a sentir la música en lugar de solo tocarla. Le preguntó si quería aprender. Ella dijo que podía enseñarle si estaba dispuesto. Era una oferta atrevida, y casi esperaba que la rechazara, pero Richard la miró con algo de esperanza en los ojos. Asintió lentamente y dijo que le gustaría mucho. Desde ese día, ella y Richard iban a la mansión 2 veces por semana. Ella y Richard se sentaban juntos al piano, trabajando piezas y hablando de música. Al principio, sus sesiones eran formales e incómodas. Richard no estaba acostumbrado a recibir instrucciones de nadie, y menos de una joven, y se sentía intimidado por su riqueza y su reputación. Pero poco a poco, comenzaron a relajarse el uno con el otro. Richard empezó a abrirse. Le habló de su infancia, de cómo creció en la pobreza y soñaba con una vida mejor. Le contó sus luchas y sus éxitos, de los sacrificios que había hecho para amasar su fortuna. También le habló de sus fracasos, de su matrimonio roto y de su hijo arreglado. Estas eran cosas que nunca le había contado a nadie. Las palabras salieron lenta y dolorosamente, como agua de un pozo cerrado. Escúchalo todo. Ella no lo juzgó ni lo consoló fácilmente. Simplemente escuchó, asintiendo a veces o haciendo alguna pregunta en voz baja. Su presencia parecía darle a Richard permiso para hablar y finalmente soltar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. A cambio, le contó a Richard sobre su propia vida. Le contó sobre la pérdida de su madre y los años de lucha para llegar a fin de mes. Le contó sobre sus sueños de convertirse en música profesional. Sueños que parecían imposibles para alguien en su situación. Le contó sobre el miedo que la desvelaba. El miedo a no poder escapar nunca de la pobreza, a que su talento se desperdiciara por no poder desarrollarlo. Richard escuchó con creciente preocupación. Nunca había pensado mucho en las dificultades que enfrentaba la gente. Siempre había asumido que el talento y el trabajo duro eran suficientes para triunfar. Ahora veía lo ingenua que era esa suposición. Tenía talento, pero carecía de los recursos y las oportunidades que él daba por sentado. Sin ayuda,
Tal vez nunca alcanzaría su potencial. Un pensamiento comenzó a formarse en la mente de Richard. Era un pensamiento que lo sorprendió porque contradecía todo lo que había creído durante la mayor parte de su vida. Siempre había pensado que las personas debían abrirse camino en el mundo, como él. Nunca había creído en la caridad ni en las limosnas, pero era diferente. Ella no pedía nada. Le ofrecía algo, su música, su tiempo, su amistad. Y a cambio, le había dado algo que él ni siquiera sabía que le faltaba. Richard decidió ayudarla a perseguir sus sueños. Pagaría su educación, la enviaría a las mejores escuelas de música, le daría todas las oportunidades que necesitaba para triunfar. Pero no se lo diría de inmediato. Quería asegurarse de que estuviera lista, de que realmente deseara ese camino. Y quería darle algo más que solo dinero. Quería darle la confianza para creer en sí misma. Las semanas se convirtieron en meses. Sus visitas se convirtieron en el momento culminante de la solitaria existencia de Richard. La mansión, antes vacía y silenciosa, ahora resonaba con música y conversaciones. Los sirvientes notaron el cambio en su patrón. Sonreía con más frecuencia. Era más amable con ellos. Incluso empezó a cuidarse mejor, comiendo bien y durmiendo lo suficiente. Samuel observó esta transformación con asombro. Nunca imaginó que su hija pudiera tener tal influencia en el hombre rico que una vez la había amenazado con arrestarla. Se sentía orgulloso de su valentía y compasión. También le agradecía a Mister por darle esta oportunidad. Pero no todos estaban contentos con la situación. Algunos socios comerciales de Richard comenzaron a susurrar sobre la inusual amistad. No entendían por qué un hombre de su estatus pasaba tanto tiempo con la hija de un guardia de seguridad. Risa. Sospechaban que había segundas intenciones, tanto de ella como de él. Los rumores comenzaron a extenderse. Rumores que amenazaban con dañar la reputación y el honor de Richard. Richard se enteró de estos rumores, pero decidió ignorarlos. Había pasado toda su vida preocupándose por lo que pensaran los demás, y eso solo le había traído soledad. Estaba cansado de vivir así. Estaba cansado de ser el hombre frío y aislado que todos esperaban que fuera. Le había mostrado otra forma de vivir, una basada en la conexión y la amabilidad. No iba a renunciar a eso por los chismes de ídolos. También escuchó los rumores y la hirieron más de lo que quería admitir. Nunca le había pedido nada a Richard. Solo quería compartir su música con alguien que la apreciara. Pero ahora la gente decía cosas terribles sobre ella, cosas que la hacían sentir avergonzada y enojada. Se preguntó si debería dejar de visitar la mansión, si le estaba causando más daño que bien. Habló con su padre sobre sus preocupaciones. Samuel escuchó atentamente y pensó largo rato antes de responder. Dijo que la gente siempre hablaría, hicieras lo que hicieras. La cuestión era si ibas a dejar que sus palabras controlaran tu vida. Dijo que lo que hacía era bueno y correcto. Estaba ayudando a un hombre solitario a encontrar la felicidad. Estaba usando su don para sanar a alguien que necesitaba sanación. Eso era algo de lo que enorgullecerse, no avergonzarse. Tomó en serio las palabras de su padre. Decidió continuar sus visitas a la mansión sin importar lo que dijera la gente. No dejaría que los chismes destruyeran algo hermoso. No renunciaría a Richard ni a sí misma. Las estaciones cambiaron y llegó el otoño con sus brisas frescas y hojas doradas. Richard y ella llevaban casi un año viéndose. Su relación había pasado de ser un acuerdo provisional a una auténtica amistad. Richard había aprendido a jugar con más emoción y a perfeccionar su técnica. Juntos, se habían convertido en algo que ninguno de los dos podría haber sido solo. Una tarde, Richard pidió quedarse después de su sesión habitual. Dijo que tenía algo importante que decirle y se sentó, curioso y un poco nervioso. Richard caminó por la habitación durante unos minutos, como si ordenara sus pensamientos. Luego se detuvo y la miró directamente. Le dijo que había estado pensando en su futuro. Dijo que tenía un talento increíble,
un talento que merecía ser nutrido y desarrollado. Dijo que quería pagar su educación en un prestigioso conservatorio de música en Europa. Ya había hecho averiguaciones y que había una plaza esperándola si la quería. Todos los gastos estarían cubiertos, incluyendo matrícula, alojamiento y manutención. Se quedó atónita. Había soñado con asistir a una escuela de música, pero nunca se imaginó que realmente sucedería. No sabía qué decir. Le preguntó a Richard por qué hacía esto por ella. Ella dijo que no merecía tanta generosidad. Richard negó con la cabeza. Dijo que estaba equivocada. Se merecía esto y más. Dijo que conocerla había cambiado su vida de maneras que nunca podría expresar por completo. Ella había devuelto la música a su hogar y la calidez a su corazón. Era su manera de agradecerle. Era su manera de devolverle algo de lo que ella le había dado. Estaba abrumada por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba agradecer a Richard, pero las palabras parecían insuficientes. Se levantó y caminó hacia el piano. Se sentó y comenzó a tocar una pieza que ella misma había escrito, una pieza inspirada en su tiempo en la mansión. Era una canción de gratitud y esperanza de dos personas de mundos diferentes que encontraban una conexión a través de la música. Cuando terminó, Richard lloraba desconsoladamente. No intentó ocultarlo ni enjugarse las lágrimas. Simplemente se sentó allí, dejando que la emoción lo inundara. Cuando finalmente habló, su voz era ronca e inestable. Dijo que era lo más hermoso que había escuchado en su vida. Dijo que se sentía honrado de haberlo inspirado. La noticia de la beca de Richard se extendió rápidamente. Quienes habían estado difundiendo rumores quedaron repentinamente silenciados. Ya no podían alegar que se estaban aprovechando de Richard. Claramente actuaba por genuino afecto y respeto. Algunos incluso se sintieron avergonzados por lo que habían dicho. La comunidad celebró su éxito. Vecinos que la conocían desde la infancia acudieron a felicitarla. Su antigua profesora de música, una mujer amable que le había dado clases gratuitas cuando era joven, lloró de alegría. Incluso el periódico local publicó una noticia sobre la hija del guardia de seguridad, que había sido descubierta por un millonario. Samuel era el más orgulloso de todos. Siempre había creído en el talento de su hija, pero nunca había tenido los medios para ayudarla a alcanzar su máximo potencial. Ahora, gracias a Richard, tenía la oportunidad de alcanzar sus sueños. Era más de lo que Samuel jamás se había atrevido a soñar. Antes de partir hacia Europa, Richard organizó un concierto de despedida en la mansión. Invitó a sus socios, al personal de su casa y a su familia. Y amigos. Era el primer evento social en la mansión en muchos años. Richard siempre había evitado las fiestas y reuniones, prefiriendo su soledad, pero le había enseñado que la vida era para compartir, no para acumular. El concierto se celebró en la sala de música, transformada para la ocasión. Flores decoraban cada superficie y las velas proyectaban una cálida luz por todo el espacio. Las sillas estaban dispuestas en filas frente al piano de cola. Al llegar, los invitados se maravillaron ante la belleza del entorno y la inesperada calidez de su anfitrión. Richard dio la bienvenida a todos con un breve discurso. Habló de cómo la reunión había cambiado su perspectiva de la vida. Dijo que había pasado décadas amasando una fortuna solo para darse cuenta de que la riqueza no significaba nada sin personas con quienes compartirla. Dijo que le recordaba lo que realmente importaba. Ella le había enseñado que la verdadera riqueza provenía de la conexión, la compasión y el coraje. Terminó su discurso presentando a quien llamó su mejor amiga y la mejor música que había conocido. Caminó hacia el piano entre aplausos. Llevaba un hermoso vestido que Richard le había regalado, un vestido verde oscuro que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Se sentó al piano y miró al público. Vio a su padre sentado en la primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Vio a vecinos y amigos que la habían apoyado en momentos difíciles. Y vio a Richard, sentado ligeramente apartado de los demás, observándola con una sonrisa amable. Empezó a tocar.
Eligió un programa que incluía piezas clásicas de Chopin y algunas de sus propias composiciones. Cada pieza fue interpretada con pasión y destreza, atrayendo al público a un mundo de sonido y emoción. Algunos lloraron, otros permanecieron en silencio, atónitos. Todos estaban conmovidos. La última pieza fue la canción que había escrito para Richard, la que hablaba de gratitud y esperanza. Al tocar las últimas notas, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, vitoreando y aplaudiendo, hizo una profunda reverencia, conmovida por la respuesta. Entonces se acercó a Richard y le tomó la mano. Ella lo condujo al piano y le pidió que tocara con ella. Richard dudó. Nunca había actuado frente a un público. Temía pasar vergüenza, pero le apretó la mano y le hizo un gesto de aliento. Ella creía en él. Sabía que estaba listo. Se sentaron juntos al piano, uno al lado del otro, contaron suavemente y comenzaron a tocar. Era un dúo que habían practicado muchas veces, una pieza que requería que ambos intérpretes estuvieran perfectamente sincronizados. Las manos de Richard temblaron ligeramente al principio, pero a medida que la música se apoderó de él, se relajó. Se olvidó del público observándolo. Se olvidó de sus miedos y su orgullo. Simplemente tocó, sintiendo la música fluir a través de él por primera vez en su vida. Cuando el dúo terminó, los aplausos fueron aún más fuertes que antes. Richard se puso de pie, sorprendido por las lágrimas que corrían por sus mejillas. No había llorado en público desde que era niño. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alegría, de finalmente convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Después del concierto, Richard hizo otro anuncio. Dijo que tenía algo más que compartir, algo que le había pesado en el corazón durante muchos años. Dijo que tenía un hijo con el que no había hablado en más de 3 décadas. Su relación había sido destruida por el orgullo y la terquedad, y Richard siempre se había arrepentido. Dijo que eso le había enseñado la importancia de la familia y el perdón. Ella lo había inspirado a acercarse a su hijo e intentar reparar lo que estaba roto. Reveló que su hijo Thomas estaba entre el público. Richard lo había contactado semanas atrás, enviándole una larga carta disculpándose por el pasado y pidiéndole una segunda oportunidad. Thomas había aceptado ir al concierto, aunque aún no estaba seguro de la reconciliación. Se puso de pie, un hombre de mediana edad con los ojos de su padre, con aspecto nervioso pero esperanzado. Richard caminó entre la multitud hacia su hijo. Los dos hombres se quedaron uno frente al otro durante un largo rato. Entonces Richard abrió los brazos y Thomas se dejó caer en ellos. Se abrazaron con fuerza, ambos llorando, liberando décadas de dolor y arrepentimiento. El público observaba en un silencio emotivo, presenciando algo profundamente íntimo y hermoso. Sonrió entre lágrimas. Esto era lo que la música podía hacer. Este era su verdadero poder. Podía derribar muros y abrir corazones. Podía unir a personas separadas por el tiempo y la distancia. Podía sanar heridas que nada más podía sanar. La semana siguiente partió hacia Europa. Subió a un avión con una maleta llena de ropa, una carpeta de música y un corazón lleno de esperanza. Samuel la acompañó al aeropuerto, apretándole la mano con fuerza hasta el último momento. Le dijo lo orgulloso que estaba, cuánto le habría encantado a su madre ver este día. Le dijo que trabajara duro y se mantuviera fiel a sí misma. Le dijo que no importaba lo lejos que llegara, siempre sería su pequeña. Richard también fue al aeropuerto. Él se mantuvo a cierta distancia, dándoles a Samuel su momento privado. Pero cuando llegó el momento de pasar por seguridad, él se acercó. Tomó sus manos y la miró a los ojos. Dijo que la extrañaría más de lo que las palabras podrían expresar. Dijo que la mansión se sentiría vacía sin su música, pero también dijo que estaba emocionado por ella, por todas las aventuras que la esperaban. Le dijo que brillara con fuerza y le mostrara al mundo lo que podía hacer. Lo abrazó fuerte. Ella le agradeció por todo, por creer en ella, por abrirle su corazón, por darle la oportunidad de perseguir sus sueños. Prometió hacerlo sentir orgulloso. Prometió nunca olvidar de dónde venía ni a las personas que la habían ayudado a llegar allí.
Mientras caminaba hacia la puerta de seguridad, se giró una última vez. Vio a su padre y a Richard juntos, una pareja inusual unida por la música y las circunstancias. Los saludó y ellos le devolvieron el saludo. Luego se giró y caminó hacia su futuro. Los años siguientes estuvieron llenos de trabajo duro y triunfos, destacando en el conservatorio, donde obtuvo reconocimiento tanto por su interpretación como por sus composiciones. Ofreció conciertos en salas famosas de toda Europa, tocando para públicos pendientes de cada nota. La crítica elogió su profundidad emocional y brillantez técnica. Sus colegas músicos admiraron su humildad y generosidad durante todo ese tiempo, y se mantuvo en estrecho contacto con su padre y Richard. Los llamaba cada semana para compartir historias de sus experiencias y escuchar noticias de casa. Samuel finalmente se jubiló de su trabajo en seguridad. Sus años de servicio fueron recompensados con una cómoda pensión. Richard lo ayudó a mudarse a una bonita casa cerca de la ciudad, donde pudo disfrutar de sus últimos años en paz. El propio Richard experimentó una transformación notable. Su reconciliación con Thomas se profundizó con el tiempo y se convirtió en un abuelo dedicado a los hijos de Thomas. Aprendió a reír y a tocar de nuevo, redescubriendo partes de sí mismo que habían permanecido enterradas durante décadas. Continuó tocando el piano, no por técnica ni estatus, sino por el puro placer de hacer música. Cuando finalmente regresó a casa tras terminar sus estudios, era una persona diferente. Era segura de sí misma y una artista consumada, una música de renombre mundial con una prometedora carrera por delante. Pero en el fondo, seguía siendo la misma chica que se había colado en una mansión para tocar un piano prohibido. Nunca había perdido de vista quién era ni de dónde venía. Regresó a la mansión para una celebración especial. Richard había organizado una fiesta de bienvenida, invitando a todos los que habían asistido al concierto de despedida años atrás. La casa estaba decorada aún mejor que la última vez, con flores, luces y música suave de fondo. Al entrar en la sala de música, encontró a Richard esperándola al piano. Era mayor, tenía el pelo completamente blanco y el rostro surcado por la edad, pero sus ojos brillaban y eran cálidos, llenos de la alegría que le había ayudado a encontrar a su padre. Se levantó y la abrazó, sosteniéndola como al padre que nunca había tenido. Los dos se sentaron juntos al piano, como tantas otras veces, miraron a Richard y sonrieron. Recordó la primera vez que tocó ese piano, temblando de miedo y emoción. Recordó al hombre furioso que la había amenazado con arrestarla, lo mucho que habían progresado desde entonces, lo mucho que habían crecido. Richard asintió y comenzaron a tocar. La música llenó la sala, rica, hermosa y llena de vida. Era una canción sobre dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Era una canción sobre el poder de la música para sanar y transformar. Era una canción sobre el amor, el perdón y la esperanza. Al desvanecerse las últimas notas, miró a Richard con lágrimas en los ojos. Le dijo que tenía algo que decirle. Le dijo que había decidido fundar una fundación en su nombre, una fundación que brindaría educación musical a niños de familias pobres. Quería darles a otros niños la oportunidad que ella había tenido. Quería compartir el don de la música con quienes más lo necesitaban. Richard se sintió profundamente conmovido. Dijo que era el mayor honor de su vida. Dijo que había pasado tantos años acumulando riqueza, sin entender nunca para qué servía realmente. Ahora sabía que era para esto. Para crear oportunidades, abrir puertas y ayudar a otros a alcanzar su potencial. La fundación se fundó al año siguiente. Ofreció becas, instrumentos y clases a cientos de niños que de otro modo nunca habrían tenido acceso a la educación musical. Muchos de estos niños se convirtieron en músicos talentosos, continuando el legado que Heinrich Richard había creado. Samuel vivió lo suficiente para ver cómo la fundación de su hija cambiaba innumerables vidas. Falleció en paz mientras dormía a los 75 años, rodeado de Richard y de las muchas personas que lo amaban. En su funeral, tocó el piano,
interpretando la canción que su madre solía cantarle cuando era niña. Fue un homenaje apropiado a un hombre que lo dio todo por su familia. Richard vivió varios años más, cada uno más rico y gratificante que el anterior. Pasó sus últimos días en la mansión, escuchando música y jugando con los suyos. Cuando finalmente falleció, lo hizo con una sonrisa en el rostro, en paz consigo mismo y con el mundo. Continuó interpretando y componiendo hasta bien entrada la vejez. Nunca se casó, dedicando su vida a la música y a su fundación. Decía que tenía todo el amor que necesitaba, el amor de sus amigos y familiares, y el de los innumerables hijos cuyas vidas había tocado. Cuando le preguntaban sobre su notable trayectoria de la pobreza a la fama, de un teclado roto a las salas de conciertos, siempre contaba la misma historia. Les hablaba de un piano de cola en una mansión solitaria. Les hablaba de un millonario obstinado que se negaba a verla. Les hablaba de una simple carta y una amistad improbable. Y siempre terminaba con las mismas palabras, las palabras que lo habían empezado todo. Puedo tocar el piano contigo. Quizás juntos podamos hacer que la música sea menos triste. Esas palabras cambiaron 2 vidas para siempre. Demostraron que las barreras de clase y riqueza se podían superar. Demostraron que la bondad y la valentía podían abrir los corazones más cerrados. Demostraron el poder milagroso de la música para sanar, conectar y transformar. Y al final, esa fue la lección más importante de todas. No se trataba de dinero, éxito ni fama. Se trataba de conectar con los demás, de compartir nuestros dones, de creer que incluso las conexiones más improbables podían florecer en algo hermoso. Esta historia se contó durante generaciones, inspirando a innumerables personas a seguir sus sueños y abrir sus corazones. La mansión se convirtió en un museo dedicado a la educación musical, que recibía visitantes de todo el mundo. El piano de cola seguía en la sala de música, pulido y hermoso, listo para la siguiente persona lo suficientemente valiente como para sentarse a tocar. Y a veces, tarde en la noche, cuando el museo estaba cerrado y las salas vacías, la gente decía que podía oír música que se filtraba por las ventanas. Era el sonido de 2 personas tocando juntas, una joven y un anciano, sus dedos danzando sobre las teclas, sus corazones latiendo al compás. Era el sonido de la amistad, el amor y la esperanza. Era el sonido de la música que hacía que el mundo fuera un poco menos triste.